Hola, mi nombre es Rodrigo Liceche y bienvenidos a otro episodio de Switch. Hoy tengo el agrado, la oportunidad de estar con alguien a quien admiro mucho, Carlos Ruiz Díaz, ex founder de Toki, con un éxito súper exitoso, ahora founder de TwoChat. Carlos, bienvenido. Oh, gracias, Rodrigo. Un placer estar acá. Carlos, la verdad que es un placer tenerte porque creo yo sos uno de los emprendedores más exitosos que dio el ecosistema paraguayo. La verdad que tu historia es admirable. Empezando, ¿verdad? Vos no sos de Asunción, sos de Tebicuarí. 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 Contanos, ¿cómo inicia? ¿Cómo empezaste, creciste allá, naciste allá, a tal edad viniste a Asunción? ¿Cómo se dio eso? Sí, yo crecí en Tebicuarí, Guairá, más o menos a 30 kilómetros de Villarrica, para que la gente tenga referencia. Viví ahí la mayor parte, bueno, toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Me crié en el campo, entré en la escuela de Tebicuarí, luego entré al colegio, parcialmente fui al colegio a Villarrica, que está cerca, más o menos cerca. Y luego a los 15 años me mudé a Asunción y estuve acá en el Colegio Técnico Nacional. Pero principalmente mi formación, mi etapa formativa de, por lo menos, personalidad se hizo en Tebicuarí, sin duda. Qué espectacular. Ese proceso, porque tenemos este podcast, estilo podcast que es Switch, se hizo luego del Moonshot que tuvo bueno, en el cual aplicaron más de 900 emprendedores o personas que de repente tenían en la cabeza una pequeña idea, muchas de esas del interior, pero claramente había una brecha, un gap importante entre la cantidad de personas que aplicaban de Asunción y Gran Asunción y el resto del país. Hmm. Eh, ¿Cómo, cómo se dio? O sea, porque la gente normalmente viene a estudiar, después quiere volver otra vez a su ciudad natal o lo que fuese, ¿verdad? ¿Cómo se dio contigo ese proceso? ¿Viniste aquí en el colegio? Es un poco diferente a la norma de Paraguay, lastimosamente diría, porque yo tuve una educación extraordinaria en Tebicuarí. Alguien no pensaría que en Paraguay rural tendría una buena educación, pero yo crecí justo en una época donde la azucarera paraguaya, que es la empresa que le da trabajo prácticamente a todos los tebicuarenses, tenía un experimento, diría yo, educativo que se llamaba Escuela de Apoyo y teníamos 4 horas extracurriculares de clase después de la Escuela Nacional. Y yo en esos 4 años, esos 3 años que tuve en la Escuela de Apoyo, que era fondeado por la azucarera, ahí me eduqué de una manera que en pocas veces podrías encontrar en Paraguay. Para que te dé una idea, por ejemplo, en 1994, si mal no recuerdo, llegó Internet al CNC, Centro Nacional de Computación. Y yo en 1998 me acuerdo claramente haber visto la página de Hotmail en el laboratorio de la Escuela de Apoyo en Tebicuarí, porque los profesores que eran importados de Asunción se iban allá a enseñarnos y bueno, por más de que no era nada técnico, exponerse a esa tecnología Ya. ya desde temprana edad me formó sin darme cuenta y me dio un hambre que pocas veces uno tiene porque no está expuesto o no tiene perspectiva a lo que se puede lograr. Entonces, tal vez por eso es un poco diferente y lastimosamente digo porque el tema educativo es fundamental para que la gente Claro. tenga éxito como sociedad. Y la diferencia ahora, hoy en día, diría que la gente debería mudarse a los centros urbanos grandes porque en los centros urbanos grandes hay más oportunidad siempre. Claro. Entonces, ¿por qué complicarte la vida quedándote en un lugar donde hay poco mercado si es que en tu mercado está en un lugar grande? Entonces, es una cuestión de decisiones personales, ¿verdad? Pero en mi caso particular fue educativo y también Sí. personal. O sea, en ese momento fue que vos, al ver la página de Hotmail en el 98, ¿verdad? Ahí despertó esa curiosidad, ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué hay adentro de la pantalla? No sé, tipo, ¿qué? 100%. Sí, es que es una sensación única. Yo me acuerdo tengo dos memorias así vivas de esa época. Yo tenía 10, 11 años. Me acuerdo cuando estaban tendiendo los cables coaxiales desde la fábrica hasta la escuela de apoyo, que estaba como a 300 metros de la fábrica, y no sabía que se llamaban cables coaxiales en esa época, quería Sí. saber qué eran. Y me acuerdo cuando montaron el laboratorio de informática, que ahora tenido como 6 computadoras en total, y cuando la profesora se sentó a mi lado y abrió la página, que era lentísima, por cierto, pero bueno, se abría, y me había mostrado sobre el correo gratuito Hotmail en Sí. 1998. Qué locura, qué locura. Y luego de eso, a los 15 años te mudaste a Asunción, estuviste en el Colegio Técnico Nacional, Sí, CTN. eh, y luego de eso estudiaste, Estudié ingeniería informática en la Autónoma de Asunción. ok.
de ahí a emprender, a fundar Toki con O Sánchez, que es tu co-founder, eh, ¿cuál fue ese proceso? ¿Qué despertó? En ese momento me imagino que la voz IP era algo... Era nuevo. Ahí hay una especie de evento trascendental también, porque yo me mudé a México. Por cuestiones de la vida me mudé a Ciudad de México en el 2014. Antes que eso, yo estaba estudiando ingeniería informática, cierto, pero estaba trabajando también en una empresa donde me formó técnicamente en la parte de telecomunicaciones. Entonces, con ese conocimiento y luego haber trabajado remoto para otra empresa alemana también de telecomunicaciones desde Paraguay, de 2012 eso, ya tenía como la formación técnica sobre lo que finalmente terminaría siendo para Toki, que fue mi primer emprendimiento. Después de mudarnos, después de que me mudé a México en 2014, ahí se dio la posibilidad de participar en un evento de startups, así como Moonshot en su momento. Y era un evento de varios participantes, o sea, decenas, no, cientos, y quedamos decenas en la final, y finalmente 10, y finalmente nuestro emprendimiento ganó. Wow. Y con ese capital que nos fondearon, que en su momento eran el equivalente a $50,000 más o menos, es que fundamos Toki. Ok. Pero fue importante esa institución que te capitalice inicialmente para poder hacer el salto, porque es demasiado difícil emprender y bueno, tu primera vez siempre necesitas ayuda y esa Claro, ayuda claro. vino a través de esa aceleradora. Ese proceso de poder ordenar las ideas, tener ese apoyo, ¿verdad? Y por sobre todo una validación de que lo que estás pensando realmente tiene un mercado el cual se puede ofrecer. Totalmente, totalmente. Es que la gente generalmente al momento de emprender no, no se da cuenta o no se toma el tiempo de analizar de que va a ser un emprendimiento que va a durar probablemente décadas o muchos años, 10 años en promedio fácilmente. Y no se toma el tiempo de pensar qué va a hacer y cómo va a hacer por lo menos 6 meses de su vida antes de lanzarse. Entonces es fundamental que vos cuando le vas a invertir 10 años de tu vida a algo, que por lo menos te sienta a pensar cómo vas a más o menos terminar fondeando eso o haciendo eso, por lo menos por 6 meses, estudiando Claro. antes de hacer. Porque la gente se lanza nada más en cualquier idea que no valida bien y bueno, termina en fracaso y luego piensa que, Fracaso, que frustración, todo te pasa en ese proceso, ¿verdad? exacto. Y tal vez es un talento único el que tiene el fundador, pero por el fracaso inicial se siente insuficiente y ya no vuelve a intentar. Entonces, Ok. es fundamental que se haga esto. Totalmente, totalmente. Y justamente a mí me gustaría tocar el tema de Toki inicialmente, ¿verdad? Porque dentro de lo que sería la comunidad de startup que se está gestando acá en Paraguay, la verdad que el cambio desde, me imagino, 2014, 2015, cuando ustedes empezaron, era súper virgen. Sí, De hecho, cuando yo empecé Helper en el 2019, era muy reducido en comparación a lo que es ahora. De igual manera hay diferencias, tipo hubs de tecnología como México, Colombia, lo que fuese, pero en ese momento, ¿verdad? El hecho de empezar a crear algo, de formar lo que formaron, ¿verdad? Y por sobre todo del exit súper exitoso, no sé si conviene decir exitoso, ¿verdad? Pero la verdad que es una historia súper súper inspiradora para los que están ahí afuera y poder ver a qué se proyecta o qué se puede llegar con el trabajo duro, consistencia y por sobre todo hacer esos pasos que dijiste del tema de validar, hacer la prueba, ver si hay mercado y no frustrarte en ese camino, ¿verdad? totalmente. Y, y por sobre todo, por último, el hecho, primero que tocar eso y el segundo, el hecho después de haber hecho un exit, la mayoría de las personas lo que busca es, ok, voy a darme un break, voy a vivir de mis inversiones, ¿verdad? Me voy al campo y voy a ver qué hago ahí. Vos decidiste volver a emprender. Sí, O así mismo. sea, eso habla también de tu espíritu emprendedor y de que buscas solucionar, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías contar inicialmente, en resumido, como quieras, el tema de Toki, paso a paso? O sea, ¿cómo fue ese proceso Hmm. y los errores que tuviste errores y aciertos en ese proceso? Sí, para ahondar un poco más en la primera parte de tu comentario, yo no soy particularmente diferente a ningún otro paraguayo. eh, me animaría a decir que soy un paraguayo promedio, por la diferencia del acceso a oportunidades. Yo conozco gente como yo que tiene muchísimo potencial y gente mejor, en mi opinión, de capacidad técnica,
que tiene todavía más potencial, pero con éxito limitado porque no hay oportunidades. Por eso estos eventos de aceleración de startups, de fondeo, de gente queriendo emprender en tecnología, que me anima tanto porque hay muchísimo potencial sin explotar en Paraguay, que está limitado por la falta de oportunidades. Y la única diferencia versus mi situación es que me tuve que mudar y ahí me dieron la oportunidad, y en la distancia y con todas las dificultades que eso conlleva, funcionó. Funcionó porque el producto estaba apuntado a un mercado global desde el principio, cosa que en Paraguay, no, por alguna razón, nosotros los paraguayos queremos venderle demasiado al mercado paraguayo, cuando en realidad el mercado paraguayo es demasiado chico, que hace que sea innecesariamente más difícil tener éxito, cuando de nacimiento ya puedes estar vendiendo por lo menos al Mercosur. Tener la economía número 11 del mundo en Brasil, tener Argentina, que son grandes potencias. ¿Y por qué apuntar solamente al mercado paraguayo? Claro. Cuando es mucho más difícil agarrar y vender. Entonces, por ese lado, por lo menos, si hay algún aprendizaje que yo quisiera transmitir, aparte del acceso a oportunidades que no puedo solucionar directamente. Yo invierto mucho en Paraguay, pero solo no se puede. No puedo solucionar eso, pero sí puedo solucionar el hecho de la idiosincrasia y de inspirar a los otros emprendedores a invertir en soluciones globales de nacimiento. Y la diferencia versus México y Paraguay, por ejemplo, en ese lado, es que México tiene muchas más herramientas para emprender que Paraguay. El hecho del acceso a PayPal, por ejemplo, que mucha gente romantiza. Totalmente. Romantiza con razón, en mi opinión. PayPal no es la solución desde el punto de vista técnico, pero la idea es la correcta. Poder cobrar y traer divisas de afuera a Paraguay. En México había eso desde el vamos. Entonces Claro, yo no me tenía que preocupar por eso. Eso no era un pensamiento que estaba dentro mío. Y acá sí. Entonces estamos todavía 15, 20 años de distancia de eso, pero no significa que tenemos que cometer los mismos errores para llegar a ese nivel. Vamos a saltarnos todos esos pasos y directamente ir ya al objetivo. Totalmente. Justamente estuvimos hablando la vez pasada con otro invitado, ¿verdad? Que hablamos, o sea, y justamente tocamos el tema de PayPal, tocamos el tema de la diferente, o sea, no hace falta, o sea, si los otros países ya hicieron y llegaron, tenemos todo el camino que ellos tomaron y los errores que cometieron como para nosotros no tocar, y eso acelera mucho más, o sea, no cometer los mismos errores y acelera muchísimo más. Totalmente. Bueno, estabas en México, ahí encontraste participaron en el concurso, recibieron el fondeo, empezaron a trabajar con eso. Vos estabas como CEO, o sea, un perfil técnico, Sí. liderando la parte, o sea, toda la empresa, ¿verdad? Toda la empresa. Cometimos muchísimos errores. Todos los errores que habían por cometerse, cometimos. Y lo bueno es que esa plata te da un runway, te da una esperanza de vida de por lo menos un año. Sí. Éramos un equipo de 2 inicialmente, mi cofundador y yo, más 2 desarrolladores. Y agotamos todo de ese dinero y nos quedamos sin plata por 3 meses, básicamente, hasta que decidimos pivotear al modelo B2B, que es de venderle a empresas. Sí. Porque yo también inicié también como casi todos los emprendedores que se romantizan con la idea de Silicon Valley, con Mark Zuckerberg, y pensar que vas a hacer una empresa B2C o vas a crear una red social y que después te vas a ir súper Claro. bien, vas a hacer billions of dollars. Y no, son anomalías estadísticas, y uno tiene que ser consciente de su situación y de su ubicación, porque el objetivo es el mismo, que es tener éxito, pero las reglas del juego son diferentes. Totalmente. Tenés que leer, o sea, es obligatorio leer la literatura de Silicon Valley, pero no significa que tenés que aplicar paso por paso, porque vivimos en una situación diferente. Tenemos desventajas, pero también tenemos ventajas que podemos aprovechar como paraguayos en Paraguay. Impresionante. El tema de vender, de hacer el éxito, ¿verdad? Uno normalmente siempre se romantiza y es mi bebé, es algo que yo creo, o sea, tipo, hay mucho apego, ¿verdad? Obviamente muchos miran ese como el final del camino, o sea, laburé tanto para llegar a esto y ahora, bueno, empiezo a emprender de otra manera, lo que sea. ¿Cómo viviste ese proceso de dejar algo que creaste de cero a salir, ¿verdad? O sea, Fue complicado en su manera, porque el éxito sí fue trascendental, tanto en lo financiero como en lo que significa para el ecosistema de Paraguay. No fue ampliamente publicitado, tal vez en parte por error mío, porque yo no soy una persona pública. eso es lo que siempre digo, o sea, la gente no sabe, o sea, qué pasó y la gente piensa que no tenemos o los que tenemos son muy reducidos, pero en realidad, pucha, o sea, es un caso de éxito que hay que contar
Totalmente. porque inspira. O sea, al final sí hay la luz al final del túnel. No sé cómo decir, tipo, hay Es salida que es cierto. exitosa. Sí, porque Toki es una empresa paraguaya. O sea, se fue fundada en México con el capital semilla de una aceleradora mexicana, pero la ingeniería es 100% paraguaya. Somos dos fundadores paraguayos, la oficina estaba acá, hacíamos software para todo el mundo, teníamos 6.000 clientes, más o menos en ese rango, y estábamos facturando en los millones de dólares. Y en su momento fue genial lo que nos pasó. Bueno, sigue siendo genial, si es por eso. Pero todo el proceso de fundar la empresa hasta el momento en que llegó a viabilidad financiera la empresa, superamos break-even, éramos rentables y toda esa clase de cosas, pasamos todo lo que había que pasarse, más sufrimiento que alegrías, y al final ganamos, Claro, pero no sin consecuencia. O sea, ¿a qué precio? Como dice el meme. claro. Y nos compró una empresa de Silicon Valley que es un unicornio y usa nuestra tecnología para extender su producto. Entonces, y esa tecnología es talento paraguayo. O sea, si nosotros pudimos, ¿por qué no podrían alguien más? Al final es el mismo nivel de educación, las mismas personas, misma cultura de trabajo. Totalmente, y eso es lo que hay que tratar de transmitir y que quede grabado, o sea, tipo, lo que se puede hacer acá, o sea, se puede hacer a nivel mundial, no hay que limitarse. Capaz en un mercado como Paraguay pequeño puedes usar como laboratorio, que solemos hablar siempre de que Paraguay tiene un tamaño para, creemos que si funciona acá, con la falta de digitalización y todas esas cosas, en cualquier lugar va a poder funcionar, ¿verdad? Cierto. Luego de eso, volver a emprender, o sea... ¿Cómo fue eso? O sea, ¿encontraste otra necesidad? Dijiste, no, acá puedo volver a hacer. Y hay algo que me quedó de la última vez que conversamos, que fue que dijiste que vos tenés la suerte de hacer algo que te apasiona, ¿verdad? Que es programar. O sea, tu hobby es tu trabajo. Sí. Entonces, ¿qué nos podrías contar de eso? Es una ventaja competitiva enorme que tu hobby sea tu trabajo, y honestamente es. Yo amo programar, desde los 14 años que programo. Empecé programando en papel y obviamente estaba todo mal, pero ya tenía la idea de cómo se hacía, y siempre me gustó, desde que tengo memoria, tal vez por la educación que recibí inicialmente, pero siempre me gustó. Y es particular trabajar en algo que te gusta tanto, y también es una ventaja competitiva en el hecho de que si no te cansas de hacer lo que haces, sos virtualmente invencible. Sí, totalmente. Entonces yo cuando estoy aburrido, cuando estoy tecoreí, me pongo a programar, y justo programo en algo que me genera plata. Claro. Entonces es una combinación única, y realmente soy muy afortunado de que mi hobby sea mi trabajo y no es un invento así como uno escucharía muchas veces de amar lo que haces y todo eso. Es honestamente real. Claro. ¿Conoces otra persona así, que tenga eso, que su laburo sea... Conocí mucha gente así, de hecho, que probablemente porque no hay tantas oportunidades no terminó haciendo su empresa. Pero sí, hay mucha gente que ama el arte de programar, porque es un arte y una ciencia. Claro. Y cuando intersectas eso con los negocios, entonces puede ser muy rentable. Y esta segunda vuelta de emprendimiento, luego del éxito de Toki, estuve 3 meses sin hacer nada y no aguanté. Y cierto que hay una parte más o menos oscura entre que salí de Toki y emprendí, porque emprender es muy caro en tu cuerpo y mente, y la gente debería saber eso. A mí me costó mucho soltar, pero no por las razones de Toki es mi bebé, sino por el hecho de que estaba muy invertido mentalmente en tener éxito, y cuando salí, porque ya a mi cuerpo no le daba, finalmente terminó bajando la adrenalina de estar todo el tiempo alerta, Sí. y bueno, y mi cuerpo se desmoronó y me quedé súper enfermo por 2 meses más o menos. Y luego de eso descansé, bueno, ese tiempo descansé para Sí. recuperarme, y después estuve un mes más prácticamente sin hacer nada, y no aguanté. Además, el hecho de emprender, y más todavía si tenés éxito, te hace incontratable por el hecho de que uno quiere ya hacer siempre lo suyo, y te hace un excelente empleado, excelente gerente, pero una vez que probaste y funcionó especialmente, ya querés volver a hacer. Y bueno, esta segunda tanda no cometí tantos errores, cometí errores otra vez, obviamente, pero Nuevos. nuevos No sé, errores siempre. eso es lo importante, cometer nuevos y no repetirlos. Exacto, fundamental para tener éxito. Y bueno, lo bueno es que está funcionando. Esta vez es 100% fondeado
fondos propios y te da otra clase de libertad eso, pero también es más lento y más difícil por el hecho de que no tenés dinero a disposición, tenés que hacerle crecer más orgánicamente y eso toma más tiempo. ¿Cómo ves desde afuera la comunidad de startups, los VCs? ¿Cómo ves de afuera cómo lo ves a Paraguay? Está todavía subdesarrollado. Probablemente de los más subdesarrollados de la región, por lo menos en ese respecto. Pero la diferencia versus años atrás nomás es que ahora hay intención y hay más organización y eso inevitablemente va a terminar trayendo éxito al ecosistema. Lo otro que veo es que el capital de riesgo es casi inexistente acá. Sí. Para que sea capital de riesgo, esa plata tiene que poder perderse totalmente. Y yo no veo eso mucho acá en los inversionistas. Son inversionistas, pero no son inversionistas de riesgo necesariamente, porque en los términos te suelen poner cláusulas que son a veces un poco leoninas a favor de ellos, Sí. obviamente. Y bueno, y eso no ayuda. Porque algo que te ayuda a tener éxito en el momento de emprender es saber que esa plata se puede perder sin consecuencias para vos. Eso es fundamental, o sea, tenés que estar en una situación, en un plano mental donde vos sabés que estás tomando riesgos controlados, riesgos informados, y que si es que esa apuesta que es informada, o sea, no es dedo al viento, es de verdad, te pusiste a pensar cómo irte, te seguiste por un camino y te fuiste por ese camino, pero ese camino puede terminar siendo incorrecto por cuestiones tuyas o cuestiones externas del mercado. Y bueno, si le agregas otra preocupación más al hecho de que tenés que devolver la plata o que va a arruinar tu reputación, el hecho de que fracases con el dinero ajeno, hace que el emprendimiento tenga otros factores más de potencial fracaso. O sea, termina siendo una profecía autocumplida, pero de fracaso. Claro, ya asegurás eso. O sea, Claro, porque vos no pensás claramente cuando tenés miedo. O sea, es normal tener miedo, pero cuando estás asustado, aterrado, no pensás claramente y terminás cometiendo muchos más errores. Entonces, eso es lo que no me gusta ahora del capital de riesgo en Paraguay, pero veo que hay más y eso es fundamental. Y también veo que hay más startups de tecnología y eso es definitivamente fundamental, porque Paraguay es muy sector primario, muy extracción, muy soja, muy vacas. Totalmente. Y nosotros deberíamos ser un país de servicios, un país de startups de tecnología, así como Uruguay es en parte, que tiene la mitad de población o menos que nosotros y tiene un PIB más alto y Claro. está lleno de empresas de tecnología que son unicornios. Totalmente. Pero hay un acompañamiento también grande del Estado y cómo va invirtiendo y cómo va generando justamente estas aceleradoras, incubadoras y ahí justamente ayudando a transformar eso. Estuvimos hablando hace unos episodios atrás justamente que yo creo desde mi punto de vista, ¿verdad? Anteriormente la gente no sabía que era una startup. O sea, inclusive veía capaz lo de Steve Jobs, Bill Gates o lo que vos fueras y una empresa, pero no sabía, solamente los metidos con el tema de informático sabían cuál era el concepto, ¿verdad? Claro. Luego de eso se volvió tipo, empezaron a ver las primeras y en el segundo paso se volvieron las primeras rentables. Entonces ya para la gente de repente alrededor ya se vuelve un poco más aspiracional también eso. Decir, mira, se puede. Entonces el siguiente paso creería que va a ser el hincapié, es cuando vamos a dar el pum para arriba, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi percepción. ¿Qué hace tu chat? Dos Dos chat. Dos chat. Doschat.com Sí. para la gente. Y somos una empresa para pymes principalmente, de automatización de ventas y atención al cliente para WhatsApp y sistema de telefonía. O sea, si vos tenés ventas o hacer atención al cliente para WhatsApp y usás también teléfonos, Sí. nosotros somos el sistema que integra los dos. Central telefónica más WhatsApp en un solo lugar. Ok. ¿Qué tal va eso? ¿Cómo va? ¿Qué tal tracción? Te veo siempre en los grupos de Emprenlatán ahí metiendo, ¿verdad? Buscando clientes. Buscando clientes. ¿Cómo va? Y estoy haciendo el playbook original de Toki, que es entrar en un mercado grande que no es local. O sea, WhatsApp todo el mundo conoce, todo el mundo usa prácticamente. Creo que casi de 3.000 millones de usuarios. No todos son empresas, pero de los que son empresas, un porcentaje chico, pero que en valor absoluto son 500 millones más o menos, pagan por WhatsApp. Y bueno, cuando te subís a la ola y te catapultas con un mercado grande, es más fácil dentro de lo difícil, ¿verdad? Siempre estamos hablando del espectro de difícil, muy difícil, pero más fácil dentro de ese espectro. Y va bien por ese sentido, porque hay clientes por todos lados y también hay mucha competencia que
para mí es genial. O sea, el hecho de que haya competencia valida tu mercado Claro. y yo por lo menos pienso que nuestro producto puede ser mejor que el de los demás, entonces apostamos a que el mercado es grande, cierto, y que nuestro producto va a ser mejor. Estamos trabajando en eso. Normalmente los emprendimientos van haciendo de dolores que sienten o que ven los propios founders, ¿verdad? En el tema de TuChat, ¿qué viste vos? ¿O es algo que nació luego de Toki o encontraste, cómo fue? ¿O en el proceso? A mí me gustan mucho las ideas aburridas porque es una cuestión también de la gente que quiere emprender y que busca una idea así rebuscada, vale la redundancia, que tiene que crear un mercado nuevo, que tiene que involucrar varias partes dentro de su producto para que tenga éxito. Yo descarto todo eso porque le agrega dificultad innecesaria. Si es que tu producto es nuevo y no hay compradores porque pensás que vos fuiste el primero en encontrar ese producto, Claro. lo más probable es que estés equivocado. O sea, Sí. Todo ya se hizo. todo 9 después del 99 es que estás equivocado. Y en mi caso particular, yo siempre busco ideas aburridas que necesitan alguna clase de automatización y que el mercado es grande. Entonces, solamente depende de la ejecución del lado tuyo. O sea, muchas de las cosas O sea, para como tener haciendo éxito. descarte más o menos, tipo, tengo todas las ideas, todos los problemas y voy, no, alguien se va a encargar, entonces vas. Exacto, exacto. Es que cuando eliminas un montón de variables de tu ecuación y solamente dejas las cosas que vos controlás, es todo mucho más fácil. Siempre es difícil, pero es más fácil que un mercado nuevo, un producto enteramente nuevo que la gente no sabe cómo usar. Y encima otra vez le agregas el hecho de la dificultad de vender y todo Sí. eso. Hace que sea innecesariamente difícil. Y en mi caso, las ideas aburridas que necesitan automatización tienen mercados grandes, tienen muchos competidores y mi apuesta es en mí y en mi equipo, que es Claro. algo que yo puedo controlar. Mi capacidad de ejecución es algo que yo puedo controlar. Entonces me dedico a hacer cosas que ya están, pero hacer mejor o con un toque que le hace diferente. O sea, un diferenciador válido que es que viene de una decisión informada de estudiar la competencia, no de meterse nomás. A la hora de comparar, ¿verdad? O sea, no comparar, sino poner en contexto Toki y TuChat. Hoy día, o sea, acá tenías VCs, tenías muchas personas a las cuales responder por inversiones. Obviamente en TuChat también tenés responsabilidades que hacer, pero tenés un poco más de qué ideas o qué cambios o qué modificaciones o qué harías en TuChat, pero no en Toki. O viceversa. ¿Cómo lo pondrías? Emprender con fondos de riesgo es un juego diferente, es ligeramente diferente a emprender bootstrapeado, Sí. que es el término de con tus fondos propios, que es la forma natural de emprender, con préstamo de banco o con dinero que uno ahorró. En el caso de Toki, como fuimos invertidos, necesitamos retornar esa inversión, porque cuando te dan dinero es con expectativa de retorno Sí. o con expectativa de por lo menos dividendos, cosa que en una startup es inviable porque para llegar a dividendos tenés que ser rentable y para ser rentable significativamente tenés que ser gigante. Sí. Entonces, es un juego diferente en esa parte fundamental de que tiene un tiempo de vida que es estimado en generalmente 10 años. 10 años. Entonces, un VC te invierte, te pone plata y espera un retorno monumental, mayor a la media de mercado, porque si no pondría plata en un CDA o en la bolsa de valores nada más que retorna Totalmente. 8% anual asegurado. Entonces, necesitas retornarle mucho, y mucho, estamos hablando de 3, 4X, 10X inclusive. Y en el caso de Silicon Valley estamos hablando de 100X, que son Sí. los home runs. Y bueno, estamos en Latinoamérica, eso es irreal, pero igual esperado en magnitud por lo menos, 2, 3, 4X. Cuando haces bootstrapeado con fondos propios, el objetivo es el mismo, pero el timeline se extiende porque se vuelve un juego infinito donde vos tenés que mantenerte vivo para que o te llegue la suerte o terminas adquiriendo alguna clase de éxito Sí. en producto, en mercado, en algo. Y lo fundamental es mantenerse vivo rentablemente, con un equipo motivado y con un producto que tiene sentido de existir. Entonces, la diferencia fundamental está en eso, en el timeline. Uno es 10 años, otro es un juego infinito. Y después está la libertad, porque yo ahora mismo no tengo que rendir cuentas a nadie. Me rindo cuentas a mí mismo, que soy Claro. bastante exigente, pero por lo menos yo me puedo como dar incentivos Sí. a mí mismo sin pedir permiso. Y eso hace que sea todo mucho más flexible.
Ese Y- incentivo, tipo, fin de año, fuiste un buen CEO. Este es tu Exacto. bono. Exacto, de hecho pasó eso literalmente en diciembre. Qué Y hermoso. sí, la verdad que se sintió bastante bien, pero esa flexibilidad viene con su contraparte que es el riesgo constante de quedarse sin dinero, el riesgo constante de quedarse sin energía, porque es todo mucho más largo, todo lleva mucho más tiempo y es todo mucho más desesperante porque ves que tu competencia tal vez levantó dinero, tal vez está creciendo más rápido, entonces vos, como te estás comparando, porque naturalmente los emprendedores somos competitivos, Claro. estás constantemente autoflagelándote con por qué no sos más rápido, por qué no haces mejor. Entonces, es una lucha constante en todos los frentes. Qué locura. O sea, básicamente podría decir que sos... te gusta sentirte así. Bueno, no, pero de una manera porque terminaste algo y continúas lo otro que yo creo que ese es el camino de los emprendedores reales, ¿verdad? Tipo, va buscando solución, va buscando impactar, va buscando en crear nuevas oportunidades, ¿verdad? Entonces, y es un camino apasionante, obviamente, porque no cualquiera está preparado para hacer y para asumir esos desafíos. De Totalmente. hecho, hace poco estuvimos en un programa de aceleración en Chile y conocimos a unos colombianos espectaculares y uno decía, yo quiero hacer el exit, pero ¿para qué? Y quiero hacer otra cosa, decía. Y su co-founder decía, la verdad que yo no, yo me veo haciendo nada el resto de mi vida, ¿verdad? Que está súper bien Claro, es válido. totalmente, entonces esas ganas y de acuerdo al tiempo en el que estés en tu vida también, obviamente. De Absolutamente. México, hace 12 años, bueno, 12. 12 años que estás viviendo en México. Eh, ¿Cómo ves desde allá? Obviamente las puertas mucho más abiertas, me imagino que el ecosistema está súper avanzado. Creo que el año pasado, no me acuerdo en qué época fue el Tech Week de México, fue Sí, una éxito total. locura, ¿verdad? Sí. De hecho, el mercado lo es gigantesco y esa teoría que dice la gente, pones en un mercado grande y sí o sí va a funcionar. Eh, ¿Qué pensás de eso? Totalmente cierto. O sea, por eso mi comentario inicial sobre moverse a los centros grandes, centros urbanos grandes de tu pueblo, en mi caso de Teicuaro de Asunción, porque es como por ósmosis se te pega las ganas de hacer algo grande. Porque si no estás rodeado, si no tienes perspectiva, si no estás rodeado de gente que te inspira, entonces es mucho más probable que te quedes cómodo en tu casa. Sí. Y cuando estás, ¿Pero qué cuando ahí hablas? ¿Del mindset y todo eso o de Sí, total. la...? Es que ves, o sea, por lo menos a mí me inspira, no sé, hay edificios que tienen cartelería de startups de tecnología, Sí, de Estados Unidos, de India, esos CRMs que, no sé si puedo mencionar marcas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Salesforce, sí. están ahí en la calle, hay carteles en el periférico, que es una de las vías principales de Ciudad de México. Te vas en tu auto y ves así un cartel gigante de Salesforce, por ejemplo. Claro. Y como cuando están en tecnología, eso te inspira, porque ves, Yo puedo llegar a estar ahí también, o sea, yo claro, puedo... exacto, exacto. Y Facebook, o sea, Meta, Google y Microsoft, todas las empresas grandes tienen oficinas ahí donde uno puede aspirar a trabajar para esas empresas desde Ciudad de México. Entonces, es un ecosistema muchísimo más desarrollado, pero que está creciendo exponencialmente. Yo en 2014 cuando me mudé no era así y ahora es constantemente así y se está teniendo por todo el país. Los mercados grandes son fundamentales, pero no hace falta estar dentro como para que que puedas aprovechar el tamaño del mercado, porque desde Paraguay tenemos la capacidad de vender para el mundo. Claro, Estamos en una zona horaria privilegiada, estamos prácticamente podemos cubrir todo Estados Unidos, que es el mercado número uno del mundo, desde Paraguay, desde Nueva York hasta San Francisco, vendiendo productos, haciendo atención al cliente para esa franja de zona horaria del mundo. claro. Podemos vender a México, podemos vender a Brasil, a Argentina, la economía más grande de Latinoamérica, y todo desde Paraguay. O sea, no hace falta mudarse al país. Es importante tener ese acceso para que te cambie el mindset, para tal vez captar capital, que es lo que nosotros hicimos, pero realmente no hay una necesidad así imperativa de estar físicamente presente si es que querés tener la clase de éxito que por lo menos que yo tuve, que obviamente nadie va a hablar de mí en TechCrunch, en Silicon Valley, pero para el ecosistema de Paraguay o inclusive para el de México sí fue interesante, no fue minúsculo Claro. y fue hecho por, por tecnología paraguaya. No, la verdad que es una locura, una locura. Y por eso cuando te dije, oye, o sea, esto tenemos que contar, ¿verdad? Porque no puede ser que la gente no hable o no sepa qué ocurrió y no te pueda pedir de repente
en consejos o de repente algún feedback como yo lo suelo hacer a veces porque ya viviste por eso y atravesaste ese camino y bueno, por algo ocurrió lo que ocurrió y hoy estás donde estás, ¿verdad? ¿Qué pensás que nos falta a nosotros? O sea, obviamente la educación es clave. No sé si evangelizar más lo que sería el emprender, porque el emprender en sí es algo importante. Emprender con tecnología, obviamente tenés mayor posibilidad de escalar y de tener un crecimiento gigantesco, ¿verdad? Exponencial, pero ¿qué le falta al paraguayo o al sistema educativo para empezar a meter en la cabeza, educar desde ya, qué sé yo, el colegio, la facultad, de que hay un camino más allá que no es ser empleado toda la vida, sino podés agarrar y empezar a generar y tener algo propio y obviamente es sacrificado, pero los beneficios son gigantescos, ¿verdad? Es una cuestión de, no sé si cultural o de idiosincrasia, y te hablo por experiencia propia. Esto de creértela es muy importante, de confianza en sí mismo, casi, casi de una manera como inconsciente uno tiene que estar confiado en que le va a ir bien. Y eso no nace en mucha gente de Paraguay, incluyéndome. Para un ejemplo, cuando estaba aprendiendo con Toki, en México yo me sentía inferior a mis peers, a mis colegas. Cuando me fui a Silicon Valley por unas entrevistas de Y Combinator, que es una aceleradora también de allá, Sí, que cuando tuve que hacer la entrevista en inglés, ¿verdad? Yo o sea, soy del campo, no hablo inglés, pero después aprendí, ahora estoy mucho mejor, pero en su momento estaba también ahí medio flojito con claro, eso. la inseguridad Entonces, esa. esa inseguridad de no poder expresarse bien, de no ser elocuente al hablar, de no poder transmitir bien las ideas en otro idioma, que apuesto que todo mundo tiene todo el mundo tiene esta clase de problemas cuando está hablando un idioma que no es El su lengua nativo, materna, claro. pero después de eso yo pensé era ese el problema. Luego el exit, cuando me fui a trabajar en la oficina de la empresa que compró Toki, me codeé con el sentido de me senté al lado Sí, de y empecé a trabajar con gente que venía de universidades top de Europa, de Stanford, de MIT, y al principio era yo soy inferior, o sea, esta gente está mucho mejor educada, voy a hacer todo oídos y nada hablar. Hasta claro. que me di cuenta de que no es o sea, no es tanta la diferencia en el sentido de capacidad bruta, o sea, inteligencia bruta en general, es una habilidad con la cual uno nace y puede desarrollar. No depende del nivel de educación. El nivel de educación potencia eso. Potencia. Y esa gente sabía más que yo en muchas cosas, pero no era necesariamente mejor que yo. O sea, yo podía llegar a ese nivel y eventualmente llegué a ese nivel en el cual ellos estaban con una educación hecha en Paraguay. Y, y yo pienso que en Paraguay hay mucha gente que tiene muchísima capacidad, pero que no se anima por el hecho de que se siente inferior. Y se siente inferior porque no tiene perspectiva o porque nunca se codeó con gente que nació en mejores circunstancias o tuvo mejor calidad educativa o de vida en general. Entonces, vive con esa percepción de que no va a poder y por eso ni siquiera intenta. Yo creo que eso es sistémico en Paraguay y hay que solucionar, y la forma de solucionar es que, gracias a vos, por ejemplo, con esta clase de programas, demostrar de que gente que podría haber sido perfectamente la persona que está viendo esto, si hubiese intentado, hubiese tenido éxito. O sea, es una cuestión Claro. de intentar, cierto, estudiando con sistemas, pero intentar. No sos inferior a nadie. Es una cuestión de experiencias nada más. Totalmente, totalmente. Carlos, para ir cerrando este episodio, si pudieras dar ese mensaje justamente a algún muchacho del interior de 15 años que te ve ahora exitoso, millonario, en- ¿qué mensaje darías? O sea, tenemos cientos de miles de niños que se están formando, gente que está en la universidad o que está ahí que no ve más allá, o sea, o que de repente hay muchas oportunidades dentro con todas las limitaciones que tiene el país, siguen habiendo oportunidades, hay becas. eh, el tema es estar preparado, ¿verdad? Cuando llegue la oportunidad, porque si no estás preparado es un tema de Claro, no funciona, ¿verdad? claro. Entonces, ¿qué podrías compartir para que digan, o sea, ese tipo, si yo pude, podemos, hay que meterle, cuesta, pero ¿qué mensaje le darías? El consejo es muy aburrido y trillado, pero el hecho es
educarse, estudiar la información del mundo, de cómo hacer las cosas, misma información que están leyendo en los centros educativos más grandes, MIT o Stanford, por ejemplo, es el mismo nivel que uno podría tener leyendo a través de internet desde, no sé, desde el medio del Chaco paraguayo. La información está ahí, las ganas de aprender vienen de uno mismo, y yo veo que los jóvenes hoy, por el exceso de estímulos externos por redes sociales tal vez, no se anima o no quiere o no le nace aprender. Hacer eso, porque eso es lo fundamental, o sea, estar preparados técnicamente para poder hacer algo en el mundo de los negocios es absolutamente fundamental, y una vez hecho eso, todas las otras puertas se abren. O sea, el primer paso es siempre estar preparado, Claro. y para estar preparado tenés que estar educado, y la educación es universal, no hace falta que te vayas a la escuela, no hace falta que te vayas a la universidad necesariamente, tal vez eso no sea el mensaje que quisiera transmitir, ¿verdad? Pero mi punto es que lean, se informen, está en internet, están los videos, aprendan a programar. En mi caso fue programación, tal vez hay otra cosa que puedan estudiar, pero en mi caso particular fue programación, una carrera altamente remunerada con salida laboral mundial, y no hace falta que se vayan por el camino convencional de tal vez aspirar a ser futbolista, que también está bien si es que tienen la capacidad natural de sos bueno con la pelota, pero es un camino mucho más difícil, así como ser artista. Un camino más fácil y aburrido como el que yo elegí fue el simple hecho de estudiar y aplicar en algo que te genera rédito, como el mundo de los negocios. Y es un camino mucho más sencillo, más predecible, igual es difícil, pero no requiere tanto de suerte, requiere más de esfuerzo, que es algo que uno puede controlar. Totalmente. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos escuchar más de vos, el mayor de los éxitos en México, y que sigas rompiendo todo, ¿verdad? Un placer, no, gracias. Este fue otro episodio más de Switch. Nos vemos en el próximo. Gracias.